El neorrealismo surgió en Italia a finales de la Segunda Guerra Mundial. Para explicar mejor el surgimiento de este movimiento, debemos entender el contexto social y político de la época. Después de la invención del cinematógrafo en Francia y del kinetoscopio en Estados Unidos, el cine llegó a Italia. Empezó a desarrollarse rápidamente y en el año 1913 se estrenó Quo Vadis de Enrico Guazzoni, considerada la primera superproducción de la historia del cine. No obstante, el cine italiano se hundió junto al país al comenzar la Primera Guerra Mundial y en la posguerra las cosas no mejoraron. Poco a poco, el fascismo fue escalando hasta alcanzar el poder instaurando un régimen totalitario. Durante esta etapa, donde la libertad de expresión no tenía cabida, el cine estaba bajo los ideales del régimen, totalmente subordinado a él. Sin embargo, se le otorgó suficiente importancia como para crear, en el intento de competir con los estudios estadounidenses de Hollywood, los estudios de Cinecittà. Destacaron los documentales que exaltaban en modo propagandístico el régimen fascista y las llamadas películas de teléfonos blancos, caracterizadas por la censura, estando prohibida la sátira o mostrar la pobreza y la delincuencia. Estas comedias simplemente buscaban entretener al público de una manera amable y romántica, alejada de toda realidad. Mussolini, sabéis que había estado gobernando Italia desde el año 22 hasta el final de la guerra, hasta el año 45, y el cine que se hacía en esta época era un cine, que digamos similar a lo que se podía hacer en Hollywood, con grandes estrellas, estudios de cine donde se rodaban esas películas y era un cine pues que servía un poco para hacer de Italia una nación importante al resto del mundo. O sea, era un poco para mostrar la grandeza de Italia ante el resto de países, que era lo que Mussolini tenía como objetivo fundamentalmente. Lo mismo que podía haber controlado otros medios de comunicación como la prensa, pues el cine desde luego también servía un poco para sus intereses. Fue precisamente la necesidad de mostrar esta realidad en la que vivía la mayor parte de la sociedad italiana la causa del surgimiento del cine neorrealista, y es por eso que su principal característica es la representación de la realidad de la mayoría de la población, una realidad caracterizada por la pobreza de un país devastado. Los directores neorrealistas huían de las grandes estrellas, ya que pensaban que para representar la realidad hacía falta una persona real, una persona que se interpretara a sí misma. En palabras de Rossellini, rechazo al actor porque debo prepararle sus frases con antelación, puesto que trato de conseguir algo absolutamente sincero, absolutamente verdadero, procuro prescindir de un trabajo de preparación demasiado cuidadoso. De hecho, lo que harán estos directores será rodar sobre todo en ciudades grandes, no en un estudio como los estudios de Cinecittà que había fundado precisamente Mussolini para rodar esas grandes películas tipo Hollywood. Va a utilizar incluso actores reales, no actores estrella, porque consideran que realmente los hombres se tienen que interpretar a sí mismos. Son películas en blanco y negro también. Rodarán incluso en la lengua, en dialectos de Italia, que Italia tiene muchísimos dialectos porque lo quieren es mostrar realmente cómo se comunica la gente. Ahora tanto la mujer como el niño muestran un poco lo que ha significado la mujer, en el papel real de la mujer, teniendo en cuenta que durante muchos años ha vivido sin tener, digamos, el cabeza de familia, entre comillas, porque estaba en la guerra, fundamentalmente. Entonces, lo que significa la mujer italiana, en este caso, como madre, como protagonista de llevar adelante una familia, de sacar a una familia, y de mujer luchadora, sufridora, y que intenta hacer todo lo posible para poder sobrevivir en una época de penuria. Y el niño lo que muestra también es lo difícil que es una infancia en estas condiciones y qué relaciones tiene con sus padres,
cómo puede ser la picaresca en determinados momentos también para poder sobrevivir, tanto en los hombres como en las mujeres como en los niños, evidentemente, y lo difícil que es tener una infancia pues eso, en la que se pasa hambre, en la que la educación es muy limitada, apenas van al colegio, porque lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar inmediatamente para intentar sacar adelante un país devastado por una guerra mundial. Con el cine neorrealista se buscaba conectar con la cotidianidad de la audiencia en un deseo de denunciar la angustia existencial diaria, cotidiana, con sus miserias y sus alegrías. Incluso la característica de que la fotografía fuera en blanco y negro transmitía al espectador esa realidad gris. En el año 51 se llevan a cabo, se celebran unas jornadas de cinematografía sobre cine italiano y precisamente se va a proyectar El ladrón de bicicletas, Roma, Città aperta también, con la magnífica Anna Magnani haciendo de madre y sobre todo pues la escena en la que ella muere, que es una de las grandes escenas del realismo italiano también. Y bueno, pues hay un grupo de directores que de alguna manera van a querer reflejar en lo que significa la España que en ese momento está bajo la dictadura de Franco, lo que es la forma de vivir. En los años 50 y 60 se hace evidente en algunos de los nuevos directores españoles la influencia del neorrealismo italiano. Aquí llegó ese buen cine, el cine neorrealista, que se abrió paso entre una audiencia acostumbrada a un cine comercial con películas folclóricas, con comedias románticas, dramas sentimentales, y se abandonó la ficción y lo artificial visto hasta el momento. Los primeros 20 años de la dictadura franquista son durísimos, tanto por la gente que, bueno, pues que tiene que malvivir con lo que puede, los años de la autarquía, de las cartillas de racionamiento, de la pobreza, del hambre, de la picaresca, de la escasez de productos básicos. Y es lo que ellos van a querer reflejar también en estas películas. Y es cuando por primera vez las clases sociales bajas van a tener un papel protagonista también en el cine. Este cine era protagonizado por personajes anónimos, protagonistas del neorrealismo, unos personajes cercanos para la audiencia, aunque ésta prefiriera las películas comerciales que favorecían la evasión de lo vivido. Pero este tipo de cine sufrió la terrible censura franquista. El rígido sistema de censura en estos años impidió un mayor desarrollo del cine neorrealista, que además de un retrato de la realidad, buscaba transmitir un mensaje crítico mediante el reflejo del drama diario de la sociedad española. Algo que ayudó al impulso del neorrealismo español fue la celebración en 1955 de las Conversaciones Cinematográficas en Salamanca. En estas conversaciones sobre la industria cinematográfica en España, sus integrantes editaron un manifiesto en el que reclamaban un cine nacional que reflejara la sociedad española. En su declaración final se señalaba que el cine español debe ser expresión y reflejo de los hombres y las tierras de nuestra patria. Jóvenes directores como Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem ya mostraron sus intereses e inquietudes con la separación entre el cine y la realidad en los títulos de sus películas, como fueron Esa pareja feliz, de 1951, dirigida por los dos. Además, Bardem hizo Cómicos, en 1953, y Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, en 1952. Esta línea realista la continuaron directores como Fernando Fernán Gómez en La vida por delante, de 1958. Y también de notable interés son El pisito, de 1958, del director Marco Ferreri, y El inquilino, de Nieves Conde, que van inaugurando ya una nueva fase en el cine español. El neorrealismo es una representación de la realidad, surgida en una época de censura, de falsedad. Nace de la necesidad del ser humano de sacar la verdad
a la luz, de retratar las dos caras de la moneda, de las ganas de justicia. Porque el cine es entretenimiento, nadie lo pone en duda, pero también un medio de comunicación para hablar de nuestra sociedad, para mostrarla, para explicarla y para pronunciar aquello que no funciona en ella.